Muy bien, demos inicio a la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. La doctora Andrea Saldívar Reyes de la Universidad de Tlaxcala nos planteará las preguntas, comentarios de su sede. Doctora Andrea, ¿nos escucha? Bueno, Hola, muy buenas tardes. muy buenas tardes. Bueno, pues para iniciar quisiera decir por parte de mis compañeros que estamos muy agradecidos de estar en este seminario y también muy agradecidos con el doctor Juan Arancibia por su magistral exposición. Las preguntas que tenemos en la sede son 3. ¿Cuál es la postura de profesores e investigadores de las universidades públicas de Chile con respecto a una clara política de privatización de la educación superior? La siguiente pregunta es, ¿los estudiantes extranjeros están contemplados en la reforma que busca proporcionar educación gratuita? Y la última pregunta, en su opinión, ¿cuáles serían los cambios estructurales que permitirían que se garantice la educación como un derecho? Doctora Saldívar, muchas gracias. Doctor, ¿les quiere contestar de una vez o nos esperamos a los otros? No sé qué. No, es como se desea. Si de una vez las 3. Está bien. Podemos contestar estas 3 preguntas, a lo mejor nos ayudan con las que vienen. En general, la postura de los académicos de las universidades públicas es no estar satisfechos con esta propuesta de reforma porque deja el sistema de educación superior prácticamente intacto, mantiene la privatización, mantiene el concepto de financiamiento como una cuestión vinculada al arancel, a la cuota que hay que pagar, y no como un financiamiento, podríamos llamarle basal, es decir, un financiamiento que sea algo que atienda al conjunto de las necesidades de funcionamiento de una universidad que cumple con sus distintas funciones de investigación, docencia, extensión, etc. Entonces, hay una actitud de inconformidad con la propuesta de ley de reforma universitaria por estas razones fundamentalmente, porque no resuelve el problema de la educación pública, porque no cambia el sistema de educación superior dominado por la educación privada y porque además sigue asignando recursos a esa educación privada en vez de fortalecer el sistema público. Ese sería el primer comentario. Los estudiantes extranjeros que hayan realizado sus estudios de educación media superior en Chile tienen derecho a ser becados. Si usted llega ahora saliendo del CCH, de la prepa o del bachillerato y quiere obtener una beca, no podrá hacerlo, porque no ha hecho sus estudios de educación media superior en Chile. ¿Qué habría que cambiar? Pues habría que cambiar toda la ley que están proponiendo para realmente avanzar hacia una ley de educación pública que restituya a las universidades públicas, digamos, la plenitud de sus capacidades y que deje de financiar a la educación privada. ¿Cuál es el alegato para mantener el financiamiento de la educación privada? Es que la educación universitaria en Chile ha crecido mucho. Alrededor del 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años están incorporados a la universidad. Obviamente no habría cupo para meter a los estudiantes de las universidades privadas en las públicas. La única solución sería convertir a estas universidades privadas en universidades públicas que, con un proceso de reajuste, de
reingeniería, digamos, de todo esto, pero pues esto no es tan fácil. Primero, desde el punto de vista operativo, no es tan sencillo. Segundo, desde el punto de vista de la oposición de sectores que están casados con la educación privada, entre otras cosas porque no hay huelgas, porque no hay movilizaciones, porque no se pierde tiempo. El discurso de siempre, ¿verdad? Que es un discurso muy conservador, particularmente de clase media, ¿verdad? Y entonces, sí hay dificultades para un proceso de transformación, pudiéramos decir, radical o en un periodo corto, pero perfectamente una nueva ley podría establecer un proceso paulatino de acercamiento hacia primero la transformación de la educación en un derecho y no en una mercancía, porque hoy día la educación en Chile es una mercancía. Entonces, regresar a la idea de la educación como derecho, regresar a la idea de que la educación es fundamentalmente una responsabilidad estatal del Estado y regresar a la educación privada a lo que históricamente ha sido, que es una educación segmentada por razones ideológicas, como podría ser la educación católica. Hay universidad evangélica también, ¿no? Regresarla, digamos, a dar la posibilidad de que algunos sectores que quieran seguir con esta idea de la educación privada pudieran ser satisfechos, sobre todo por razones políticas, ¿no? Y lo otro que habría que tener muy en cuenta es el tema de cómo regular o cómo planificar el desarrollo de la universidad. Porque ahora el desarrollo de las profesiones, de la cantidad de profesionales, es completamente desregulado. Estaba viendo una estadística de que 37% de los desempleados en una de las encuestas, ¿verdad?, son gente que tiene educación universitaria, ¿no? En un país donde la economía informal no es muy amplia, ojo. Entonces, me imagino que ser conductor de Uber también en Chile se está transformando en una oportunidad, ¿verdad? Pero evidentemente se necesita un proyecto integral de transformación que establezca quizás un proceso por etapas para poder avanzar efectivamente hacia el predominio de la educación pública, el predominio de la noción de la educación como derecho, el resolver el problema del financiamiento, darle este financiamiento basal y no arancelario a las universidades públicas, etc. Bien. De la Universidad Veracruzana escucharíamos al maestro Islas y a Jennifer Hernández. ¿Están ahí? ¿Nos escuchan? Sí. ¿Nos escuchan bien? Sí. Adelante, bienvenidos a esta participación. Muchas gracias. Una participación clara y exhaustiva. La mayor parte de las preguntas que teníamos fueron contestadas. Nos quedan 4. La primera es si existe el intercambio académico, o sea, la movilidad de los estudiantes y docentes de las universidades públicas. La segunda sería si a partir de los análisis de la educación superior chilena que se han escuchado, ¿qué proponen los especialistas realmente para mejorar o cambiar este sistema que cada vez es un negocio neoliberal dentro de un sistema mercantilista? También en cuestión de género, ¿cómo se da la participación de las mujeres? ¿Si está aumentando, si es pareja o si no lo es? Y la última, ¿cómo se lleva a cabo el ingreso y permanencia y la jubilación de los docentes, por supuesto, en las universidades públicas o estatales?
Muchas gracias. Seguimos. ¿Contestamos? Bien, la verdad es que hay algunas preguntas que no tengo información suficiente para poder contestar. ¿Qué proponen los especialistas para resolver la actual situación? Depende de qué especialistas estemos hablando, porque esto no es un tema solamente científico, sino que también es un tema ideológico-político. Entonces hay especialistas que proponen cuestiones como las que señalé respecto pues, a lo que sería un real proyecto de transformación de la universidad y del sistema universitario chileno, y hay especialistas que proponen que no hay que gastar el dinero en gratuidad, sino en mejorar la calidad de la enseñanza, ¿no? Que es un concepto muy abstracto finalmente, ¿no? Entonces, las propuestas dependen de las posiciones político-ideológicas de los académicos que no son personajes neutros en la vida social, ¿no? Y ahí pues yo diría que hay esta corriente que plantea la necesidad de un sistema nacional de educación, que sea un sistema nacional de educación fundamentalmente público, que de alguna manera se fundamente en una oferta regulada de procesos educativos y no se sustente sobre la demanda, ¿no? Que es el tema del voucher o de la beca para pagar la matrícula y la cuota de lo que uno quiera estudiar. Entonces ahí está la propuesta de regular un poco el tema de la cantidad de estudiantes que se requieren en cada uno de los sectores educativos. Eso está en el proyecto de ley del gobierno, pero no queda claro cómo ocurriría y solo está para las universidades que reciben financiamiento del Estado y no para todas las universidades. Es decir, las universidades privadas siguen desreguladas para desarrollar las profesiones que puedan acreditar y recibir la cantidad de alumnos que puedan y quieran recibir. Entonces, digamos, tenemos un sistema de completa, no sé si llamarle anarquía o ser más positivo y llamarle libertad, ¿verdad? A esto, pero realmente no hay una concepción de lo que es finalmente un proceso educativo de nivel superior vinculado a la investigación, a la formación de profesionales y especialistas en diversas... esta concepción no existe porque no hay un proyecto de desarrollo tampoco. Entonces el desarrollo es lo que el mercado diga y las profesiones y los estudiantes son lo que el mercado diga. Pero el mercado dice después que uno pues, se pasó 5 años en la universidad. Entonces puede decir que el mercado cuando uno termina le diga, como esto 37% de desempleados con educación superior le diga, tú no vales, no hay espacio para ti. Entonces se mueven las posiciones entre estos dos ámbitos, podríamos decir, extremos. Los que quieren mantener el sistema de mercado en la educación superior y los que quieren procesos de regulación estatal que puedan darle racionalidad, sentido, orientación, ¿no? ¿Cómo se da la participación de las mujeres? Al igual que en todos lados, la participación de las mujeres está creciendo, tanto a nivel de académicos como de estudiantes. Realmente, en algunos casos, incluso la matrícula de mujeres ya supera a la matrícula de hombres. No, ya sabemos que en algunas carreras históricamente ha sido así. Estoy hablando en términos generales promedio. Ingreso y permanencia de docentes. Bueno, en general en el sistema público los docentes ingresan por concurso y permanecen allí pues dependiendo del cumplimiento de sus responsabilidades, como en cualquier espacio. Tienen su propia legalidad, por decir así, las universidades respecto de esto, igual que aquí en México, ¿no? Cada universidad rige su carrera docente, por decirlo así, de una manera específica. Y el tema, como señalábamos, que no es un tema menor, porque la mayor parte de las universidades son privadas,
son los docentes o los académicos vinculados a las universidades privadas que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral. Y la otra pregunta, intercambio académico, movilidad. Realmente el tema no lo he tocado, así que no puedo contestar con propiedad a esa pregunta, sería poco serio. Gracias. Aquí hay una pregunta, nos llega del doctor Carlos Martínez, hace comentarios felicitando por la presentación. Dice más o menos, bueno, no dice más o menos, sí, dice así. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una universidad cercana a la Ciudad de México, estamos pasando por tiempos difíciles porque el Congreso local ha emitido una ley que permite que el gobierno intervenga directamente en la toma de decisiones de la universidad, violando su autonomía. Estaba revisando la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que la vimos en la presentación, que tiene Chile, y me ha surgido la siguiente pregunta. ¿Qué tanto ha sido utilizada esta ley para intervenir en la toma de decisiones de las universidades de Chile, para influir en la libertad de cátedra de los docentes o en la generación del conocimiento de los investigadores en la actualidad? Directamente, digamos, no hay una intervención en la libertad de cátedra o en lo que la gente investiga. Sería muy burdo. Pero si entendemos que los fondos para investigación son fondos concursables, que hay que presentar proyectos, como aquí, si uno quiere, puede presentar un proyecto de investigación dentro de la propia universidad o en el CONACYT. Bueno, es un poco, digamos, nunca estas cuestiones dependen solamente de la calidad de lo que uno presenta, sino de las tendencias, de lo que se considera importante, de lo que está de moda, entre comillas. Es decir, no hay, esa es la dificultad, digamos, que sufren incluso las ONGs, ¿verdad? Que si el financiamiento internacional es para el tema de las mujeres, hay que hacer eso. Si es para los indígenas, hay que hacer eso. Es un poco, digamos, guardando las distancias, lo que ocurre también en este nivel, digamos. Las prioridades, de alguna forma, están definidas ideológica y políticamente. Entonces, es posible que un muy buen proyecto pueda ser considerado no significativo, no importante. En ese sentido es que está acotada la libertad de investigación, ¿no? Y respecto del tema de docencia, no creo que en el sector público haya mayor dificultad, pero sí hay la capacidad de intervenir. Por eso señalaba los dos ejemplos: la universidad de la izquierda, digamos privada, por decirlo así, intervenía por problemas financieros, y una universidad de estas que se dedican a ganar dinero en Viña del Mar, ¿no? El balneario donde se realiza el festival, etcétera, etcétera, que está intervenida también por problemas financieros. Entonces, sí hay la capacidad de intervenir. No hay la intervención directa sobre la libertad de cátedra o sobre la autonomía universitaria, pero en situaciones de crisis sí la hay. Y bueno, y como el comentario parte de la situación de la universidad, pues no es la única, ¿no? Hay 4 o 5 universidades más que están en crisis y que corren, por supuesto, el riesgo de ver mermada su autonomía en este proceso de lo que sería reestructuración financiera, administrativa, y por supuesto que la idea de que el Estado pueda intervenir así como a secas para redefinir lo que sería un proceso financiero, administrativo, académico, me parece poco razonable. Obviamente un proceso de negociación en esas circunstancias sería lo correcto. Ya hay un ejemplo sobre el tema con la Universidad de Querétaro. Yo invitaría a la persona que está comentando o preguntando mirar ese ejemplo de hace algunos años atrás, ¿no? Para ver por dónde puede ir el tema. Pero generalmente cuando hay problemas financieros, el tema va sobre recortes de capacidades y derechos para
ahorrar. Mientras ustedes, los que están aquí, se preparan para hacer sus preguntas con el micrófono, le hago una pregunta de la UAP. Nos manda Elizabeth Nava Muñoz vía correo de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Si usted conoce de estrategias para retener o ver cómo resuelven los problemas de los estudiantes de menores recursos, que en su presentación planteaba que tienen más problemas para su desempeño académico, que si conoce de programas de apoyo o de retención de este tipo de estudiantes. No, en el caso de Chile esos programas no existen, ¿no? Justamente es una de las críticas que se hace a la ley que no está enfrentando ese tema, por eso la idea de una beca salario todavía dentro del marco de lo que es la actual concepción, porque no solo se trata de pagar los aranceles, la matrícula, sino de comer, de transportarse, de tener vivienda, etc. Entonces, el problema de permanencia ocurre, por supuesto, en mayor medida con los sectores de más bajos ingresos que han logrado entrar a la universidad, lo cual plantea problemas adicionales, porque si consiguieron una beca crédito o un crédito, hay que pagarlo de todas maneras, y en Chile sí se pagan los créditos, te persigue la ley, y además muchas veces la familia ha tenido que hipotecar lo poco que tenga, una casa o cualquier otro bien, o haya tenido que avalar. Entonces, si eres perseguido judicialmente para que pagues. Entonces, tienen problemas, son los que sufren más dificultades de deserción o de permanencia, como quieras verlo, y aparte tienen que cumplir con su obligación del crédito. Entonces, sí es una situación complicada. Por eso uno de los temas, aquí la cuestión no solo es de igualdad de ingreso, igualdad de posibilidades de ingreso, sino de igualdad de posibilidades de permanencia. Yo creo que este es un tema central. Y estrategias, pues hay que... En general las estrategias pasan por un tema financiero, un tema de apoyo, de mayor apoyo desde el punto de vista académico, de un seguimiento más cercano de su desarrollo como estudiante para poder ir ayudándole a resolver las carencias que implican venir de sectores de bajos recursos, ¿verdad? Y ver cómo entonces se soporta la permanencia, no solo económicamente, sino en otros ámbitos, incluso psicológicos en algunos casos. Otra pregunta también muy específica de la maestra María del Rayo Soto Reynoso, de la Dirección General de Innovación Educativa de la UAP también, que si conoce qué tipo de universidades ofrecen los servicios de educación a distancia como modalidad innovadora y cuál sería una de las instituciones más representativas en ese ámbito en Chile. Supongo que quiere saber para investigar. Pero no sé. Entonces que siga investigando. No, honestamente no me preocupé del tema. No soy muy partidario de la educación a distancia. Creo que el tête-à-tête, el poder convivir con los compañeros, estudiar, trabajar juntos, relacionarse con los académicos, creo que sigue siendo una cuestión central en la formación humana y profesional, ¿no? Y entonces, ahora, yo no soy muy, pero yo sé que existe. Este curso tiene una vertiente a distancia. Yo lo sé, pero... Y estamos teniendo contacto con los... Yo lo sé, pero la libertad de cátedra me da derecho a decir lo que pienso. No, yo creo que seguramente puede ser un instrumento muy importante, seguramente eficaz, pero a mí no me llega. Sí. Esperamos... Y en este caso no sé tampoco. Tengo otra pregunta de Elizabeth Nava y
Catalina, que creo que fueron ya, Catalina Juárez, de la Facultad de Lenguas, también de la UAP, que creo que ya fueron contestadas las preguntas con estas intervenciones. En nuestro auditorio, ¿alguien quiere participar? Aquí abajo a mi derecha y abajo y aquí arriba a mi izquierda. ¿Nos prestan el micrófono? Ay, Que no tenemos micrófono. no, sí hay. No. Viene Dora. Aquí, Abajo a la derecha y aquí a la mitad a la izquierda, ¿no? Aquí abajo, hasta abajo. Y recuerden, ¿no? Nombre, adscripción, ¿sí? Buenas tardes, soy Ana Solano del programa de estudios de la Diversidad Cultural de aquí de la UNAM. Hay que pegarse. Estas universidades, acerca un poquito el micrófono. Sí. Y acuérdate, nombre y otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Que no soy yo. soy Ana Solano del programa de estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Está apagado? ¿Ya? Ya. Bueno, por tercera y la vencida. Soy Ana Solano del programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de aquí de la UNAM. ¿Las universidades en Chile tienen vinculación con las poblaciones indígenas? ¿Hay programas? ¿Qué vínculos hay? Sí, primero no hay universidades indígenas todavía, ¿no? Quienes habían desarrollado un mayor trabajo en el pasado eran los jesuitas a través de la Universidad Católica del Norte, que en ese tiempo solo se llamaba Universidad del Norte. Pero no hay realmente un desarrollo importante. Primero, no hay universidad y segundo, no hay programas sólidos que estén vinculados a esto. A pesar de que hay una población indígena importante en Chile, además en una situación de beligerancia significativa, hay presos políticos, gente encarcelada, hay una suerte de lucha guerrillera, de alguna manera podemos llamarle, en contra de las grandes forestales y de los grandes propietarios que desplazaron de sus tierras a la población indígena en el sur de Chile, donde ya habían sido desplazados durante la época colonial y después vueltos a desplazar durante la época republicana. Pero efectivamente no ha habido una penetración suficiente del tema de los conocimientos, las cosmovisiones, la epistemología indígena en las universidades chilenas. Es un pendiente importante, a pesar de que pues estaríamos hablando de entre un 8 y 10% de población mapuche, sobre todo. Gracias. Xochitl, de la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en Ciudad Universitaria. Una pregunta, mi pregunta obligada. Nos muestras una universidad muy vulnerada, bueno, por distintas decisiones. ¿Cómo es la autonomía, entonces? ¿En cómo se ejerce o en qué ámbitos? Y la otra tiene que ver con el aspecto sindical. ¿Alguna de las universidades, sus administrativos son sindicalizados? Y bueno, eso desprende saber si los sindicatos en Chile no están propugnando algo sobre las universidades o no han defendido ningún tipo de educación obrera, por decirlo así. Y bueno, esta es como, ya es gula, perdón. ¿Con qué título egresan las personas que mencionabas de las universidades, de los carabineros y todo eso? ¿Cómo funciona, no? Porque ahora que fue lo de Atenco, una persona de Chile preguntaba, ¿no?, que si nuestra policía tenía algún tipo de formación universitaria, y dio mucha vergüenza decir que no. Sí, a ver, voy tratando de recordarme, recuerda, sí. Lo primero sobre la autonomía. Es que la autonomía universitaria sí existe en Chile. Las universidades definen hoy día cómo elegir a sus autoridades, cómo tomar sus decisiones, ¿no? Son un poco más democráticas que la UNAM.
lo cual no es muy difícil. Digo, pues tenemos un sistema muy muy pequeñito de decisión, ¿verdad? No quiero pronunciarme si es conveniente o inconveniente, pero es pequeño. Es más amplio el proceso en Chile. Llegó a ser mucho más amplio durante la Unidad Popular, pero después, por supuesto, la dictadura destruyó todo lo que era organización sindical, incluidas las organizaciones dentro de la universidad, los partidos, las federaciones de estudiantes, etc. Históricamente las federaciones de estudiantes han sido muy importantes y siguen siendo muy importantes, ¿no? Están en este momento las principales federaciones de estudiantes en manos de lo que llamaríamos sectores de izquierda, ¿no? Autonomistas, renovadores, etcétera, etcétera. Respecto de los sindicatos, sí existen sindicatos de administrativos. Fundamentalmente no hay tanta organización en el plano académico porque el individualismo ha penetrado fuerte pues, allí. No hay importantes pronunciamientos sobre el tema. Hay importantes pronunciamientos de los consejos de rectores, de los colegios, como quien dice, del Consejo Universitario, sobre el tema de la reforma, por ejemplo, el Colegio de la Universidad de Chile. En fin, sí hay pronunciamientos importantes de inconformidad, de propuestas sobre por dónde habría que ir y que son básicamente algunas de las cuestiones que he comentado. Sí hay una vida académica significativa, pero dentro de limitaciones de recursos, de tiempo, etcétera, que nosotros a veces no sufrimos aquí en la UNAM, por ejemplo, ¿no? El tema de la libertad de cátedra y del no hacer cátedra y de no investigar está muy presente en la UNAM también, ¿no? O sea, no ejercemos muchas veces no porque no nos dejen, sino porque no queremos o no nos dedicamos. Eso, y la otra es una universidad muy vulnerada. Toda la sociedad chilena ha sido una sociedad muy vulnerada. Esto es independiente porque a veces creemos, bueno, pero en Chile solo murieron 3.000 personas. Entonces no tanto, en Argentina murieron 30.000. Creo que el grado de vulneramiento en Chile fue mucho más violento por la consistencia y la prolongación de la dictadura, ¿no? Fueron muchos años de algo muy consistente, con una ideología muy fuerte, muy sólida, que permeó y transformó a la sociedad chilena en una sociedad neoliberal. Entonces, y de eso no escapan las universidades. Entonces sí tenemos pensamiento, propuestas, pensamiento crítico, pero cuesta que funcionen colectivos y estructuras que puedan tener más fortaleza, más presencia. Lo que sí se da a nivel de los estudiantes universitarios. Hay una larga tradición de organización y de lucha en el estudiantado chileno que se ha recuperado después de la dictadura y de los gobiernos democráticos. Ah, la policía. Sí, es que sí, podríamos decir que se asemejan a instituciones de educación superior, porque la formación que reciben es sólida. No necesariamente tienen grado, salvo que se trate, como aquí, que puedes estudiar medicina con los marinos, por ejemplo. Sí hay algo de eso, pero sobre todo la formación del personal mismo que va a desarrollar las tareas es una formación mucho más completa y más sólida y de mayor exigencia de ingreso, ¿no? Que también es importante. Y de prestigio, ¿no? Todavía, a pesar de todo lo ocurrido, ser oficial, porque esto, aunque también hay escuelas para suboficiales que son importantes, ¿no? Pero ser oficial de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, sigue siendo algo más o menos prestigioso en Chile, ¿no? Algo a lo cual muchos jóvenes
pueden aspirar y no es fácil ingresar. ¿Alguien más? Ya no pregunto porque siguen aumentando. Bueno, a ver, allá y luego tú y luego usted. Bien, adelante. Fernando Reyes, de la Facultad de Medicina, UNAM. Los índices de eficiencia terminal entre las universidades públicas y privadas, ¿hay alguna diferencia? Mira, los índices de eficiencia son mayores que los nuestros, por la razón de que estudias con, la mayor parte de la gente estudia con un crédito que permite pagar los estudios, entonces eso te lleva necesariamente a tratar de terminar en tiempo y a tratar de terminar. Sin embargo, no tengo el dato de la diferencia entre lo público y lo privado. No creo que sean muy diferentes porque ambos son pagados y ambos tienen la obligación de responder frente a ese financiamiento. Pero honestamente no tengo el dato. Si te interesa, lo puedo buscar y te lo puedo mandar. Pero siento que no debe haber mucha diferencia por las características del compromiso que tienen los estudiantes. No tanto por lo que hagan o no hagan los académicos, sino por la presión económica. Buenas noches, Atzelvi Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras. Sobre las organizaciones estudiantiles, con las movilizaciones de 2011 conocimos a la CONFECH, pero yo quisiera saber si hay otras y si nos puedes platicar un poco sobre su estructura. Bueno, son confederaciones, ¿verdad?, por universidades que se conjuntan en la CONFECH, que es la confederación, ¿no? Entonces son federaciones por universidades y esta confederación que articula a todos los que quieran articularse. Y ahí están las organizaciones de las universidades públicas y de las privadas históricas fundamentalmente, que tienen como un estatus muy diferente. Yo creo que es difícil a lo mejor desde aquí percibir esto, pero son legítimas, por decirlo así. Nadie cuestiona su legitimidad. Se puede cuestionar que sean privadas, que sean pagadas, pero nadie cuestiona su presencia como algo impuesto, como algo que no corresponde. Estoy seguro que cualquier ley, incluso impulsada por la izquierda, más izquierda, respetaría esta situación. Entonces están la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, es tan importante como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y la disputa electoral es una disputa partidaria y movimental. O sea, los candidatos se presentan por la nueva mayoría, donde se junten demócratas, cristianos, socialistas, o una lista del Partido Comunista, o una lista de los autonomistas, o de todos los que no concuerdan con los partidos históricos, por decir. Entonces son procesos muy politizados, por lo menos en términos de la construcción de las listas y de las elecciones. Y eso viene desde la escuela secundaria, desde los chicos entran a esto a los 14, 15 años, no necesitan, hay como una tradición política, no necesitan estar los partidos incluso allí, hay como un ADN de participación política, ¿no? Sí. Aquí aprovecho la pregunta para algo muy personal. A mí me impresionó la participación de los jóvenes, muy jóvenes, de la secundaria. Entonces, ¿se debe a este tipo de estructura? Ellos tienen también su organización. Están organizados por centros de alumnos en los liceos, en las escuelas. Claro, los de primaria no, ya son los de básica y sobre todo de media superior. Hay una organización, desde que yo era estudiante, hace muchos años atrás, es así. Por eso digo, a pesar de la dictadura, no se pudo hacer, pero en cuanto se pudo hacer, se volvió a hacer. No se perdió esa tradición, esa herencia histórica.
Y pues la primera gran movilización no es de los universitarios, sino de los secundarios, ¿no? Que es la de 2006, lo que se llamó lo de los pingüinos, porque están obligados a usar su saco azul, su camisa blanca y su corbata azul. Entonces parecen estos pingüinos imperiales, ¿no? Por eso se llamó la revolución de los pingüinos. Buenas noches, doctor Iraíz del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF. 2 preguntas muy rápidas. Su pronóstico para lo que viene en tema de educación superior después de las elecciones. Yo creí que me iba a preguntar por el resultado de las elecciones. No, eso ya lo superamos. No, pues bueno, viene... ¿Qué pasó? No sé, usted que puede ver con otros ojos, viene un retroceso para los avances, los pocos pero avances que se tuvieron durante el segundo periodo de Bachelet con los posibles resultados de las elecciones. Y otra pregunta, un poco de otro tenor. Hay una diáspora intelectual chilena muy importante, originada obviamente por la dictadura, pero también por este sistema de educación superior que no es tan accesible, que obliga al endeudamiento. ¿Hay alguna política de repatriación para los investigadores científicos chilenos que funcione, que se haya implementado? Sí ha habido política de repatriación a través de ventajas, digamos, desde el punto de vista del retorno, ventajas de tipo aduanal y también ha habido políticas vinculadas a la posibilidad de contrataciones, ¿verdad? Como regresar cerebros, por decirlo así. No muy amplio, realmente, y sin mucho éxito. Conseguir un cargo en una universidad pública en Chile es casi tan difícil como acceder al cielo, ¿no? Son muy pocos los concursos y muy competidos, ¿no? Fácilmente, sí. Pero ahora ya no. Ahora el cielo ya se ha vuelto más exigente. Porque la competencia ya es mucha, ¿no? Y respecto, eso te diría, o sea, es que como no hay un proyecto nacional de desarrollo, porque la idea del retorno de cerebros es porque tú quieres hacer algo con ellos, ¿no? Y en ese sentido es que las propuestas sí han existido, pero son débiles, porque finalmente no está claro para qué los quieres, para hacer qué, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo científico, tecnológico quieres para lograr qué situación, ¿no? Los chilenos no salían mucho hasta que Pinochet empezó a becarlos y tuvieron que salir, ¿verdad?, por montones. Chile es una especie de isla, ¿no? Y que esa enorme cordillera, ¿no? Y el desierto y el glaciar y el océano realmente había sido muy insular hasta el golpe de Estado. ¿No? Y esto pues sí ha influido sobre el tema del retorno, digamos. Retornaron más por voluntad política mucha gente que por otras razones, ¿no? Y retornaron pensando que regresaban a un Chile que ya no existía. Y muchos se volvieron a regresar, porque pues no estaba lo que habían dejado. Es una tragedia humana muy importante que sufrieron muchos, ¿no? Volvieron desilusionados algunos. Respecto al tema de qué puede pasar, las posibilidades de que gane la derecha, incluso la derecha fascista, son altas. El candidato Piñera, que ya fue presidente neoliberal, obtuvo casi 37% de los votos, pero el candidato independiente de derecha, abierto defensor de Pinochet, claramente fascista, obtuvo 8% de los votos. Si sumas, llegas a 45% de la votación.
ahí tendrías que agregarle una parte de la democracia cristiana que tiene un pensamiento de derecha. Y ellos están muy cerca del 50%, si es que no están. ¿Qué impacto puede tener esto sobre la educación? Pues por supuesto que van a tratar de minimizar, porque como todavía el proyecto no sale del Congreso, todavía está en el Senado, van a tratar de minimizarlo. Sin embargo, no tienen mayoría clara en el Congreso, ¿no? Más bien si se juntan todos los demás, pueden ser mayoría. No sé si se van a juntar, ya esa es otra cosa. La posibilidad de que haya retroceso existe, pero con el riesgo de que se vuelva a detonar el movimiento estudiantil. Porque el movimiento estudiantil estaba un poco en la esperanza de que el proceso de transformación lo iba a satisfacer. El proceso de transformación no lo ha satisfecho. Y si la derecha regresa al gobierno e intenta retroceder lo poco que se está logrando, pues sí se va a volver a detonar el movimiento estudiantil, porque además está hoy día políticamente organizado también, ¿no? Hay 20 diputados del Frente Amplio, 10 de ellos son de Renovación Democrática, que es un movimiento dirigido por uno de los líderes del 11, ¿no? Entonces las posibilidades de una reactivación son muy, muy altas. Así que ahí, bueno, la derecha es la derecha y a veces no mide sus posibilidades, pero el conflicto se puede reavivar muy fácilmente. Sí. ¿Les parece bien que sea la última? La iglesia o las iglesias, ¿qué peso tienen en la educación? Y en medio de esta correlación de fuerzas, en cuanto a política educativa, ¿tienen voluntad de participación y de incidir fuertemente las iglesias? Sí, por supuesto. Siempre la han tenido y la siguen teniendo. El ingrediente nuevo es el ingreso por lo menos de 2 parlamentarios evangélicos al Congreso por la derecha y la presencia de una universidad evangélica que antes no existía. Y la Iglesia Católica chilena. Chile es un país muy conservador a partir de una presencia muy fuerte de la Iglesia que no se nota, o se nota poco. O sea, no es como México. Chile no es guadalupano, no. Pero, vea, recién se acaba de aprobar el divorcio hace como, ¿qué? 3 años será una cosa, pero hace muy poco tiempo. Existía la separación legal, uno inventaba cualquier cosa. Es que me casé en una comuna que no me correspondía, entonces pagándole a un abogado te lograba divorciar civilmente. Pero el divorcio no podía ser aprobado porque las fuerzas conservadoras, particularmente la Iglesia Católica, se oponían. Se acaba de aprobar el aborto por 3 causales que son básicamente de salud, ¿no? O de temas de violación. Y eso ha desatado un conflicto, digamos, ideológico muy fuerte, donde por supuesto queda la Iglesia involucrada, ¿no? Entonces sí tiene presencia, pero también tiene presencia un sector progresista de la Iglesia, ¿no? Que yo diría que es importante en la Universidad Católica, en la Pontificia, es importante en la Universidad del Norte. No conozco tanto su presencia en las universidades católicas del sur del país, pero sí hay un sector progresista importante. Los jesuitas han sido muy importantes siempre en Chile, ¿no? Han influido mucho en la política chilena. Entonces, está dividida la Iglesia. Pero yo diría que en general, desde el punto de vista de la educación, tiene un papel ambivalente, porque de un lado defiende este principio que es el derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos, que le pone ese apellido a esa educación religiosa, ¿no?
y por ahí pues terminan apoyando la educación privada. Pero por otro lado, hay sectores de académicos, hay sectores de la propia dirigencia de la Iglesia que están en posiciones críticas. La Iglesia estuvo muy cerca de todo el tema de los derechos humanos durante la dictadura y en la postdictadura. Entonces, sí apoyan la educación privada, pero no se oponen a un fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Doctor, muchas gracias. Doctor Arancibia, pues creo que nos ha dejado más problemas y más problemas surgen. En cada sesión se van agudizando. Pero la próxima semana es nuestra semana de conclusiones y discusión de varias de estas cuestiones, que obviamente no nos va a alcanzar, pero en nombre del Seminario de Educación Superior, un agradecimiento, un reconocimiento, y pues muchas gracias, y doctor, pues a la próxima. Y en las sedes, muchas gracias, los jóvenes de allá atrás de la producción, del video, Gustavo, Luis, y sobre todo Dora, y Juan Carlos, y muchas gracias. Entonces nos vemos ahora sí que para nuestra última sesión, la próxima semana. Gracias.